Bienvenidos a otro podcast de Arcana Mundi. Hoy hablaremos sobre la sorprendente y rica historia de la Villa de Vallecas, que no es solo un distrito más de Madrid, ¿verdad? Es un sitio con una identidad muy potente, forjada durante siglos. Exacto. Las fuentes que manejamos nos cuentan un viaje, fascinante. Desde esos posibles orígenes, ya sabes, con pastores medievales, hasta convertirse en todo un símbolo del Madrid obrero combativo. Ajá. Vamos a ver cómo ese pueblo agrícola, famoso por su pan, sus canteras, se integró en la gran ciudad, que no siempre fue fácil, ¿eh? Suena una historia con mucha miga, nunca mejor dicho. Queremos entender qué tiene de especial Vallecas. Así que vamos a meternos en harina. ¿De dónde sale ese nombre tan curioso, Vallecas? Pues mira, hay varias teorías. Que si un pastor musulmán llamado Cas, que si un terrateniente, un tal Egas. Ah, vale. Lo que sí sabemos es que ya en los siglos XIV y XV era un núcleo rural importante. Muy importante para Madrid, sobre todo por una cosa. El pan, El pan, claro, el famoso pan de Vallecas. que he leído que era fundamental para la capital, vamos. Fundamental es poco. Llegó a tener, fíjate, más de 70 taonas, hornos de pan tradicionales. 70. Sí, abastecían a la corte, a la ciudad. Su poder era tal que en 1669 los panaderos amenazaron con cortar el suministro a Madrid. ¿En serio? Sí, como medida de presión política, a favor de Juan José de Austria. Imagínate usar el pan como arma política. Manda narices. Pensar que un pueblo tuviera esa capacidad de influir así en la capital y las canteras. ¿Has dicho canteras también? También fundamentales. El yeso, el pedernal de Vallecas, con eso se construyó gran parte del Madrid antiguo. Anda. Esta doble importancia pan y piedra le valió que Carlos IV le diera el título de villa, a finales del 18. O sea que ya no era una aldea cualquiera. Entiendo. Entonces tenemos una villa reconocida, proveedora clave de Madrid. ¿Cómo empieza a cambiar el panorama con la expansión de la ciudad? Pues el siglo XIX es clave, claro. Madrid crece Crece, sí. y la frontera natural era el arroyo Abroñigal, que hoy, básicamente sigue el trazado de la M30. Ya, la M30. Entonces, se construye un puente sobre ese arroyo, algo muy demandado por los vecinos para facilitar el comercio, el paso. Y ese puente lo cambió todo. Acercó Vallecas a Madrid de forma ya definitiva. Pero curiosamente ese puente acabó creando una división, ¿no? Dentro de la propia Vallecas. Efectivamente, justo al lado más cercano a Madrid. Al otro lado del puente empieza a crecer un núcleo más industrial, más poblado, y se le empieza a conocer como Puente de Vallecas. Claro. Mientras, la villa original, la de toda la vida, que estaba más lejos, conservaba su aire rural. Y ahí empiezan los roces. Ahí empiezan las tensiones, sí. Los del puente querían mejores servicios, lógicamente. Pero el ayuntamiento de la villa era más pequeño, no daba abasto. Ya. Fíjate que incluso hubo un intento fallido de que Puente de Vallecas se anexionara a Madrid, ya en 1898. Casi nada. El siglo XX tuvo que acelerar esa tensión una barbaridad. Totalmente. Piensa que llega el metro a Puente de Vallecas en 1923. El metro. Claro, eso dispara a la población allí. Y la situación se vuelve paradójica. La villa seguía siendo la capital administrativa del municipio, pero es que casi el 90% de la gente vivía ya en la zona del puente. Eso tenía que estallar por algún lado, vamos. Y estalló. Se habla de una especie de guerra civil vallecana, pero una lucha administrativa, social, culminó en 1931 con la Segunda República. Tras unas elecciones, el ayuntamiento y todos los servicios se trasladaron oficialmente al puente. ¿Dónde estaba la mayoría de la gente? Lógico, por otro lado. Sí. Pero fíjate la reacción de algunos vecinos del puente. Poco después, como protesta por el mal servicio, levantaron las vías del trenecito local, la famosa maquinilla. ¡Qué bueno! Luego vino lo peor, imagino, la Guerra Civil Española, del 36 al 39. Eso golpearía duro a Vallecas. Muchísimo. Vallecas tenía una fuerte tradición obrera republicana. Quedó en plena línea de frente. Sufrió bombardeos muy intensos. De hecho, las fotos de Robert Capa, las famosas fotos, documentaron esa dureza para el mundo. Terribles imágenes. Y la posguerra fue aún peor. Destrucción, hambre, la represión franquista. El alcalde socialista de la villa durante la República, Amos Acero, fue fusilado en 1941. Qué duro. Y en medio de esa situación tan difícil de posguerra, pobreza, llega la anexión a Madrid. Sí.
En 1950, el régimen de Franco decide anexionar Vallecas a Madrid. Se acabó la independencia municipal. Y esto coincide con la llegada masiva de migrantes de otras partes de España que venían a buscar trabajo a la capital. Claro. Y como no había vivienda, pues Muchos construyeron sus propias casas. dando lugar a esos enormes barrios de chabolas, de infraviviendas. Pero de toda esa dureza, de esa necesidad, surgió también un espíritu de lucha muy de Vallecas, ¿no? Sin duda, a pesar de la pobreza terrible de los años 50, 60, surgen figuras como el padre Llanos, el jesuita, en el Pozo del Tío Raimundo, Sí, he oído hablar de él. que trabajó codo con los vecinos, y sobre todo un movimiento vecinal potentísimo, asociaciones que lucharon sin descanso por mejoras básicas, alcantarillado, luz, asfalto, transporte. Lo básico. Y esa lucha, al final, dio sus frutos. Vaya, que sí. Consiguió transformar los barrios. Se impulsaron planes como la Operación Palomeras, un proyecto urbanístico enorme para quitar las chabolas y construir viviendas dignas. Llegaron colegios, centros de salud y sobre todo se consolidó esa identidad vallecana, orgullosa, trabajadora, reivindicativa. De ahí vienen símbolos como la K, famosa en Vallecas, ¿no? Exacto, la K, la emisora comunitaria Radio Vallecas. Todo nace de ese espíritu. Y finalmente, en 1987, se reconoció la diferencia administrativamente. Se crearon 2 distritos, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, separados. ¿Y hoy, la Villa de Vallecas, cómo es? Pues es una mezcla muy interesante. Conserva su casco histórico alrededor de la iglesia, tiene barrios residenciales como Santa Eugenia y luego zonas muy nuevas como el Ensanche de Vallecas, lleno de gente joven. Sigue siendo un distrito trabajador en su mayoría, pero muy diverso. Y con mucha cultura, ¿no? Muchísima. Culturalmente es un hervidero. Allí está enterrado Fofó, el payaso. Es cuna de músicos como Ismael Serrano, Mago de Oz. Tiene una avenida dedicada a Lorca. Y, por supuesto, ¿El Rayo? el Rayo Vallecano, que es mucho más que un equipo de fútbol para el barrio, desde luego. En fin, que la historia de Villa de Vallecas es la de una transformación increíble, de ser un pueblito que daba pan y piedra a Madrid a ser un distrito vibrante de la capital. Un camino marcado por la expansión de la ciudad, sí, pero también por superar dificultades enormes gracias al esfuerzo de la gente y por forjar una identidad muy fuerte que sigue ahí. Una historia potente, sí señor, que nos deja pensando, ¿cómo consigue un lugar mantener un carácter tan propio, tan casi rebelde, después de ser absorbido por una metrópoli y vivir cambios tan bestias? ¿Qué significa hoy, para la gente que vive allí, ser de Vallecas? Da para reflexionar. No olvidéis suscribiros para más actualizaciones sobre este y otros temas.